hasta 30.000 VTs tenemos el 8.1% y mire, solo hasta 2.700 VTs el 11.6%. Entonces tiene que ser un ingreso supremamente alto. Ahora, ¿cómo será la depuración de la renta de cualquiera de estos negocios? Yo no sé cuánto será el margen. Si sobre 2.700 van a tener un margen del 10%, pues o del 5% nomás, pues seguramente no sería rentable. Pero tiene que tener todo el soporte de sus costos y sus deducciones. Y aparte de eso, si su margen es del 5, pues me quedo mejor con el sistema antiguo y me va a dar saldo a favor. Bueno, entonces pida la devolución de ese saldo a favor, que es un costo adicional. ¿Ya? Pues seguramente que si las cosas están bien hechas y no dice mentiras, es de los que puede dejar el celular tranquilo ahí en la mesita de noche, pues le van a devolver, pero si es de los que tiene que ir a bañarse con el celular entre el bolsillo, pues hombre, no se meta a pedir la devolución. Bien, entonces, y así mismo como está la tarifa, van a ser los anticipos y tiene que ser así. Tarifa de anticipo bimestral. Entonces, miren, estábamos diciendo en la anterior que la tarifa es del 2%, el anticipo pues tendrá que ser del 2%. Entonces, como se van a hacer anticipos bimestrales cuando se haga la declaración anual, pues vamos a tener la posibilidad, si las condiciones se dieron dentro de los mismos rangos, entonces algunos meses fueron 34, otros meses, y en uno fue 85, entonces en ese seguramente que anticipe más. Pues al finalizar el año voy a descontar los pagos ya realizados. Pero lo más interesante de todos estos que se me está pasando, viene en una lámina siguiente, es que no son sujetos de retención en la fuente. Todavía mejor, porque si me venían haciendo una retención, en este caso, no sé, sería del 2.5, del 4 por prestación de servicios, pues de todos modos, aquí yo no me van a hacer la retención del 4, pero si estoy en este nivel de los 34 bimestrales, pues voy a pagar mucho menos. O sea, me están dando la plata para pagar. Ahí sí tenemos es que ser juiciosos, que no nos pase lo que nos pasó a algunos cuando teníamos que presentar la declaración del IVA anual y todos felices. Y el golpe fue durísimo, cuando teníamos nosotros que pagar, o recién salió el nuevo sistema de tributación para nosotros los independientes, pues que algunos digamos que tenían la posibilidad de decir, no me haga retención en la fuente porque no está dando la base, y el momento de pagar unos 10, 15, 20, y ahora por favor hágame el 5, así no hágame el 5. Ya, así no importa, tiene que ser así. Bien, entonces, si ustedes multiplican pues los 34.70 pues por 6 va los 204, o sea, está muy acorde el anticipo con el resultado esperado. Si todos los bimestres se recibieron 34 millones, pues mire, el ingreso anual son 205 millones de pesos. Entonces, interesantísimo para este grupo de contribuyentes. Ahora miremos qué otro grupo tenemos. Comercio, al por mayor y al detal, servicios técnicos, electricistas, servicios de construcción, talleres de mecánica, talleres industriales, agroindustria, telecomunicaciones y los demás no incluidas en las demás tarifas. Solo nos hace falta, esta es la segunda, hace falta la tercera tarifa. Los que no clasifiquen en ninguna de las otras dos, todas caen acá. Estaba yo revisando, ya pues, porque a nivel personal me interesaba, en dónde clasificaban los del sector agropecuario. Porque es que los contribuyentes que desarrollan actividades del sector agropecuario tienen, y eso es conocido, un gran problema con el soporte de los costos y deducciones. Porque es que es un sector, no por quien desarrolla la actividad, sino por los insumos y sobre todo la mano de obra con la que tienen que contar para desarrollar su actividad. Y sé que
digamos, la dificultad más grande que tienen es la afiliación al sistema de seguridad social de todos los jornaleros que participan en la siembra y en la recolección de las cosechas. Es problemático también. Entonces no tienen los soportes adecuados para soportar los costos de deducción, además que son costos reales. Y ustedes saben que hay requisito primero, que tenga el RUT. No tiene el RUT, vaya y pídale usted por allá a una persona que preste el servicio a jornal de la recolección de la cosecha del RUT, por allá en el Bichada o por allá en... No lo tienen, y mucho menos, no, pero es que el 40% de la seguridad social sobre el ingreso. Es un problema. Todavía la UPP, yo sé que en algunos sectores, no tan lejanos como el Bichada, pero en algunos sectores ya del Tolima y de Huila, digamos, ya está llegando la UPP a decirle a los campesinos, oiga, me pagan la seguridad social por los reportes de la exógena. Algunos no los pueden notificar porque no les llega ni el agua, mucho menos les va a llegar el requerimiento de la UGPP. Entonces casualmente yo me acordé de eso porque estuve revisando en qué sector lo clasificaba para vincularlo a este sistema de pagar el impuesto de tributación, el régimen simple de tributación, y encontré que acá no lo encuentro. Entonces, pues me salvó la frase que trae la ley y las demás no incluidas en las otras tarifas. Las otras tarifas van a ser realmente las que le aplican a los consultores y a los profesionales independientes. Bueno, mire, en esta tarifa, y miren que es inferior a la anterior, arranca en el 1.8, en el 1.8 y termina en el 5.4, en la mitad. Entonces, para los comerciantes, porque dijimos que encabezaba comerciantes al por mayor y al de tal, que en el comercio es donde mayor cantidad de informalidad se da. En el comercio es donde mayor cantidad de informalidad se da. Entonces los están invitando a que participen en el sistema. Yo creo que si bien a los comerciantes, digamos, quisieran continuar no les resulta todavía atractivo, ya pasaron por monotributo, ahora el régimen simple, quién sabe, tendrán que idearse otra cosa, pero por lo menos a los que somos profesionales independientes y ejercemos profesiones liberales, sí puede de alguna manera resultar atractivo. Entonces, decíamos que mire que la tarifa es más baja. Y el 5.4, mientras el rango más alto, a los 2.741, mientras que en el otro dijimos que era el 11.6. ¿Sí ves? Entonces, aquí estamos mucho mejor. El anticipo bimestral, tal como lo estábamos mencionando, y la última tarifa que a todos nos puede interesar, y es la de servicios profesionales de consultoría en los que predomina el factor intelectual y las profesiones liberales, que es en las que clasificamos muchos de nosotros. Y la verdad que sí existe alguna dificultad para las personas que desarrollan la actividad profesional independiente de la profesión liberal para, digamos que el soporte de algunos costos y gastos. Yo les decía, otro de los beneficios acá es que la base gravable ya está determinada, es el ingreso. Y uno encuentra que incluso con el régimen ordinario todavía, bueno, ya no con el sistema celular, pero con el anterior, yo me acuerdo que la gente ya tenía conocimiento, decía, no, yo soy profesión liberal, pero usted me puede meter el 50% de costos y gastos presuntos. ¿Se recuerdan? Puede meter, que eso no era así, porque todos debían estar soportados. Pero aún sí, que fuera así, sopórtelos. Cuando usted es así, sencillito, usted solito carga la maleta, va donde el cliente, hace la factura electrónica, no tiene oficina, trabaja desde su casa. ¿Qué gasto le va a imputar a su actividad económica como profesional, como ejercicio de una profesión liberal? No es, o sea, seguramente que habrán algunos cuando no me aceptan la luz de la casa, no me aceptan como expensa necesaria las invitaciones. Bueno, ahorita eventualmente podrían un porcentaje
de los gastos de representación, pero es un porcentaje mínimo sobre el total de los ingresos, que fue lo que trajo la ley 1819 sobre ese tema. Pero una profesión liberal en el que él es Zoila, que soy la mensajera, soy la que barro, soy la que... Entonces, ¿cómo puede soportar sus costos y deducciones? No me aceptan el vestuario, no me aceptan si es mi carro, los gastos de rodamiento no me los aceptan. Es decir, salvo que se tengan empleados o colaboradores para el desarrollo de la actividad, que pueda soportarme lo acepto, el resto no. Entonces yo digo, pues estoy hablando sobre lo que uno ha visto o que le ha tocado. Es así, le toca a uno hacer de todo cuando uno está arrancando en esto de la independencia. Entonces, cuando usted le dice, mire, gánese 205 millones de pesos al año, si yo no tengo trabajadores y anuncio que no tengo trabajadores, pues seguramente digamos que puedo acceder al sistema preferencial de retenciones en la fuente, ¿no? Para disminuir que con el pago del aporte. Pero si tengo la retención que me van a hacer, ¿cuál es? La de honorarios. Si estoy en el régimen simple, me harían una retención del 5%. Pero acá, mire que hasta 205 millones en el año me van a retener el 4. Perdón, voy a tener que pagar el 4.9. Tampoco me van a hacer retenciones en la fuente. Y voy a dormir tranquilo, delicioso, no me voy a desvelar, porque no tengo que pensar en la administración después de que yo presento la declaración tributaria, de que, oiga, ¿será que me aceptan, digamos que será que me aceptan esos costos de la fiesta de fin de año que le hice a mis colaboradores? Porque como no la aceptaban, hasta el año pasado empezaron a aceptarla. Y es que, ¿recuerdan que esa fiesta de fin de año era rechazada por la DIAN? Porque es más, Marco Aurelio me la rechazó a mí en un pleito, cuando él era jefe de la división de fiscalización en Grandes, y terminamos en pleito, porque yo consideraba que era una expensa necesaria, y lo peor, el Consejo de Estado le dio la razón. Entonces, durante unos años le dio la razón y no solo rechacé, pero es que esa era la directriz, y él bien lo explicaba esta mañana, porque consideran que no era una expensa necesaria y le dimos todos los argumentos. ¿Cómo que no es una expensa necesaria el bienestar de los trabajadores? Mire, si hasta la misma DIAN tiene música ambiental, hacen la fiesta de los trabajadores, no valió. No solo rechazaron la suscripción del tiempo, rechazaron la suscripción a clubes sociales, cuando allá era donde se reunía el grupo de ventas, pues a hacer todos sus talleres, las suscripciones a revistas especializadas. Bueno, fue una cosa interesante. Finalmente, pues en última la DIAN dio la razón en ese sentido. Perdón, el Consejo de Estado pienso que una sentencia nefasta. Yo sigo diciendo que eso era deducible. Ahorita por lo menos ya están dando la posibilidad de que dependiendo del monto de los ingresos sea deducible. Hay un porcentaje, se me escapa en ese momento si es el 1, el 2, 3, el 1%, pero bueno, ya se puede dedicar el 1% para la fiesta de fin de año. Pero si se pasa de ahí el otro pedazo, no es deducible. Entonces uno se quita encima ese pedazo. Entonces uno generalmente por ahí sale con sus 4 compañeros o colaboradores a almorzar y pues uno sufre para que le acepten la deducción, o depende del criterio del funcionario. Así como yo estuve atento en la charla del doctor Marco Aurelio, depende del funcionario y del caso, como cuando se aceptó la deducción de los impuestos de una empresa de transporte. Entonces, mire que hay un criterio muy subjetivo en ese tipo de manejo de los costos y las deducciones y de la interpretación del 107. Entonces, se quita un oso de encima, entonces, pues que queda uno ahí tranquilo y simplemente va a pagar el 4.9, no va a tener derecho a devolución, pero, y mire el 8.5 con un ingreso de 2.700 millones de pesos. Aquí hay una posibilidad bonita también de planeación tributaria, y caí en cuenta fue, pues digamos que antes de la charla, pues repasando los temas, y es casualmente en la venta de activos fijos, cuando no se depuran por ganancia ocasional, porque es que la excepción para tomar el ingreso es cuando
existan ganancias ocasionales, pero es que puede existir venta de activos fijos sin que sea ganancia ocasional. Entonces, recibí el bien hoy o lo compré hoy dentro de año y medio, me salió una oportunidad de venderlo ganándome 200 millones de pesos. Entonces, si me gané 200 millones, seguramente tenía que pagar 20 millones de pesos de ganancia ocasional respecto al costo. Si es ordinaria, pues entonces aquí, si todo al final me quedó dentro del rango, simplemente voy a pagar el 5%. Entonces, puede resultar, hay que tener claro, que las rentas ordinarias sí clasifican, en este caso, y no van a tener que, digamos, se evitan esas figuras. Es que interesantísimo, mire que muchas veces los contribuyentes piensan más en cómo pagar menos, y entonces se comienzan a buscar figuras que a la postre resultan son ineficientes y lo ponen a pagar más. Porque, ¿qué es lo que hace el contribuyente cuando lo tiene como renta ordinaria hasta el año pasado? Pues dice, empezaron a constituir fiducias de parqueo. Entonces lo dejo en una fiducia de parqueo mientras completa los 2 años, y entonces incremento el avalúo catastral, y entonces el costo. Mire, cuando aquí tenemos la fórmula, si clasifico dentro del rango, se podrá hacer y se podrá tributar mucho menos. Entonces, ahí tendremos esa posibilidad respecto a los profesionales independientes. ¿Hasta ahí cómo les parece? Bueno, ¿sí o no? Vamos a ver cuántos de aquí van a salir contentos. A esta tarifa, para quienes sean responsables del impuesto al consumo, que también clasifican, se les adicionará al monto total del pago el 8% del impuesto nacional al consumo. ¿Qué temas especiales tenemos de las tarifas? Cuando se desarrollan actividades clasificadas en diferentes tarifas, o sea, cualquiera de las tres, pues la tarifa será la más alta al final. El impuesto de ganancia ocasional se determina conforme a las reglas generales, ya lo mencionamos. También tienen un descuento tributario relativo al 0.5% de los pagos recibidos mediante tarjetas de crédito, que se podrá tomar como descuento tributario. Entonces, como ven, todo esto está destinado a que las personas se formalicen, y ojalá a través del sector financiero. Sí, dime, Luis. Lo que pasa es que el de restaurantes y cafeterías estará en el consumo, impuesto al consumo. Para el... ¿Cuál hacen referencia? Tiendas, minimercados. Y el expendio de comidas y bebidas y actividades de transporte, gracias. Es decir, en esta es otra tarifa que digamos que es una tarifa intermedia, inicia en el 3.4 y termina en el 7%, que este grupo también es muy informal. El expendio de comidas y bebidas es un grupo, o sea, lo que son comerciantes y lo que son comidas y bebidas son grupos muy informales. Digamos que para ese grueso es el que está dirigido este sistema. Y tendremos las tarifas de 3, 4 al 7, y los expendios de comidas y bebidas, pues ellos seguirán siendo responsables del impuesto al consumo, y se tendrá que pagar pues al finalizar el periodo en la declaración anual del 8%. Las tarifas de los anticipos siguen siendo los mismos. Bueno, ahora sí, decíamos que, ¿cómo dices? Acuérdese que lo que pasa es que hay contribuyentes que pueden ser responsables del IVA por una parte, y pueden ser responsables, yo sé que los de impuesto al consumo no son responsables del IVA, porque esa, digamos, que sería la inquietud. Claro, habrán exentos de IVA,
Pero yo les decía que para efectos de este sistema, lo que está diciendo la norma es que si usted es responsable adicionalmente al IVA, también al impuesto al consumo, por otra actividad, pues tendrá que tener en cuenta el impuesto al consumo, adicionarlo a la... Mejor, rectifico, si usted es del impuesto al consumo, como aquí estamos hablando, es de impuesto a la renta, ¿cierto? Este integra el impuesto a la renta, integra el impuesto al consumo, pero al calcular cualquiera de estas tarifas que estábamos mencionando, como estamos en este sistema de comidas, al calcular la tarifa, a ese resultado le tendrá que incrementar el 8%, que es el 8% del impuesto al consumo. ¿Listo? Este es el impuesto a la renta. Bien, quienes reciban pagos por tarjetas de crédito tienen un descuento tributario adicional. Claro, de todos modos están haciendo una retención en la fuente que tendrá que ser, y es lo que están haciendo ahorita. Pero lo que le está diciendo es que adicional a esa retención en la fuente que uno se tendrá que tomar, no sé cómo saldrá el reglamento, porque esa retención la certifica el banco. La certificación anual que le dan al contribuyente, le dicen y tanto por los medios de pago y tanto de la retención en la fuente con lo que pagaron y yo la tomo. Pero como yo ya no voy a ser responsable, yo voy a ser responsable del simple, seguramente que tendrá que salir la reglamentación para que yo pueda informar que soy del simple, porque lo que voy a hacer es que del total de lo que me paguen, yo pueda tomarme el 5% o que ellos hagan de una vez la retención del 5%. No, la norma está diciendo es tomes el 5%, el 0.5% del total de lo que le pagaron. Si llegase a haber alguna retención, pues tendrá que aplicarla al final. Porque es que no solo en la retención, y no dijo nada la ley, se va uno por la regla general. Aquí puede salir fácilmente la pregunta, ¿qué pasa con los saldos a favor que yo tengo en las otras declaraciones? Porque yo puedo venir con un saldo a favor y ahorita va a tener simple. Y a mí esa plata no se me puede perder. Y no se me puede perder y de alguna manera tengo que poderla utilizar, porque si no existiría un enriquecimiento sin causa. Ahora, no se me pierde en la medida en que yo pida la devolución. Pero, ¿qué hacíamos nosotros cuando no pedimos la devolución? Pues la imputamos al periodo siguiente y la vamos reciclando y ahí tenemos esa platica. Tendrá que existir algún mecanismo para poder utilizar ese saldo a favor en estas declaraciones, porque estas declaraciones, la ley sí hizo referencia a los créditos tributarios que se pueden originar por efectos del pago de los empleadores a los fondos de pensiones. Le dijo, mire, si no le alcanza con lo que usted pagó al fondo de pensión, al descontarlo, y le quedó sobrando, tómelo para otros periodos, no se le va a perder, pero tómelo para otros periodos, porque puede suceder, les decía. Tuvimos un ingreso, digamos que la empresa venía con unos buenos ingresos, y el ingreso se le bajó a 1 millón de pesos mensuales. Y de un empleado que gane 10 millones de pesos, para ponerla así, sin que no me hagan cuenta de que hay que reducirle al 30%, pero pagaba ¿cuánto? El 16% de pensión, ¿cierto? Ahí nomás ya va a tener, o tenía varios empleados, hasta 10 millones de pesos. ¿Cuánto pagó de seguridad social? Pues 1.600.000. ¿Cuánto puede descontar? 1.600.000. ¿Cuánto tuvo ingreso? 1 millón y le aplicó el 4%. Si tiene 40.000 para descontarle 1.600.000, le va a quedar un crédito. Ya si me entendieron el ejemplo. Entonces, claro, él tiene la posibilidad, la ley, si usted lo puede aplicar para los otros periodos. Lo mismo va a suceder con las posibles retenciones, la norma lo dijo. Si llega el banco a hacer retenciones, los podré descontar, y ya que yo creo que ahí sí se puede aplicar la analogía, porque la norma que dijo, como todavía no, digamos, el plazo para uno registrarse ahorita está hasta julio, temporalmente. Si a usted le hicieron retenciones en la fuente, en la declaración que va a presentar en ese bimestre, puede descontar esas retenciones en la fuente. Entonces, cualquiera de nosotros puede estar tranquilo, porque aquí vamos a ver que los plazos cada año para inscribirse van hasta el 31 de enero de cada año, pero por el año 2019 el plazo se extiende hasta junio. Entonces, esas retenciones que nos practiquen podrán descontarse en ese periodo.
Vuelvo y digo, si tenemos saldos a favor, la ley no dijo nada. No encontré por ningún lado que dijera, usted si tiene saldos a favor del otro régimen, puede acogerse, puede imputarlo. Sobre una situación adicional, que yo este año puedo pertenecer al régimen y el año entrante, digo, no, no me gustó. Muy difícil, muy engorroso. Me retiro y tengo plazo hasta el último día hábil del mes de enero para retirarme. Pues eso suena interesante. Entonces me retiro y vuelvo al sistema tradicional. Entonces, no me han dicho ahí qué pasa con mis saldos a favor, porque yo puedo tener un saldo a favor que me espero hasta volver y si no vuelvo, pues voy a tener ahí cierto inconveniente. Bueno, les decía, plazo hasta el 31 de enero para el año en que ejerce la opción de inscribirse, todos los años hasta el 31 de enero tendrá, y plazo... bueno, esa inscripción cuando se decide ya le tocó. Ese año le tocó, no puede cambiarse y decir a mitad de año, no, ahorita me voy por el régimen ordinario y voy a tributar como venía tributando. El plazo para retirarse hasta el 31 de enero debe leerse es hasta el último día hábil de enero. Bueno, para el año 2019 el plazo es hasta el 31 de julio, como les decía, y la ley sí fue previsiva en decir que las retenciones que hubiesen sido practicadas o las autorretenciones se podrán descontar del valor a pagar del anticipo de los recibos electrónicos que se presenten en los bimestres siguientes. Entonces, si hubo retenciones, se podrán de una vez aplicar. De hecho, va a ser así, porque yo estoy seguro que llega este 31 y no vamos a alcanzar, les quedan 6 días, y entonces le quedan, no van a alcanzar a tener listo el sistema, entonces, por lo menos por el mes de enero, va a tocar seguir con el sistema ordinario. Bien. Claro, solo hasta el año siguiente. ¿Qué es lo que pasa? Con todas las, ¿por qué la ley lo está presentando? La regla general, esto tiene que ver más con un aspecto jurídico y de el derecho a la contradicción y a la defensa que tenemos los ciudadanos. Y es que toda actuación administrativa, la regla general es que tenga derecho a pataleo. Es decir, que se produce el acto administrativo, pero antes de que se produzca, le tienen que decir al ciudadano, al contribuyente, en el área del derecho que usted quiera, le tienen que decir, mire que usted cometió esta infracción, o mire que usted cometió esta, digamos que lo voy a sancionar, para que usted tenga la oportunidad de que antes de que lo sancionen, se defienda. Después de que usted respondió eso, que es lo que llamamos pliego de cargos, requerimiento especial, o emplazamiento para declarar, pues si la DIAN no está de acuerdo, ahí sí procede, lo sanciona, le modifica la declaración tributaria, lo sanciona por información exógena, le hace la liquidación de aforo. Y acá ese debería ser el deber ser por la regla general, que antes de que a usted lo clasifiquen en este régimen por no presentar las declaraciones, lo invitaran a clasificar. Oiga, presente la declaración para que usted pudiera decir, no es que no estoy obligado, o alguien por usted dijera es que estoy secuestrado, qué sé yo, porque es lo que están diciendo, o que no pagó, no, es que tengo un proceso, o la empresa tiene un proceso de restricción de la disposición de los bienes por una investigación que le está haciendo la Fiscalía, entonces por eso no puede pagar, y eso tiene sus excepciones. Aquí le está diciendo, mire, usted no puede decir nada, por eso lo dijo la ley. Entonces, si usted es omiso o en cualquiera de estos impuestos y por los cruces de información, eso se llama principio, en derecho, principio de responsabilidad objetiva. Usted no puede decir ni mu, y se quedó ahí, y tendría que quedarse por ese periodo. Sí, bueno, entonces dice, hasta el 31 de diciembre tienen las autoridades municipales, eso ya lo habíamos visto.
Dice, por el año grabable 2019, municipios que no hayan integrado este impuesto, los contribuyentes podrán descontar este impuesto en primer lugar en los recibos electrónicos bimestrales. Entonces, como la idea es que se integre, pues por ahora vamos a presentar el impuesto de ICA. Es decir, seguramente que si tenemos retención y lo estamos tomando allá, pues no lo podremos descontar. Pero a quienes se les realice el hecho generador, es que el ICA es anual, ¿no? La mayoría se volvió anual, y si en ese momento no está integrado el ICA que se pague, pues se podrá descontar aquí de la base del valor a pagar. Bien, ¿qué cosas tenemos? Declaración y pago, ya dijimos anticipo bimestral, pago anual descontando el anticipo, presentación electrónica, posibilidad de compensar automáticamente los pagos en exceso en los recibos bimestrales siguientes o en la declaración anual. Se debe informar la territorialidad de los ingresos obtenidos por municipios y anticipos pagados a los mismos, que ya digamos que esto ya lo habíamos conversado. Los plazos para el pago, un mes calendario se puede presentar sin pago, así como la declaración de retención en la fuente, siempre y cuando se cancele. Ahora dieron 2 meses, ¿no? Ahora para este vamos a tener un mes calendario, y la sanción por el no pago, sobre el entendido que realmente es un beneficio, es la exclusión del régimen, y no podrá inscribirse tampoco en el año siguiente. O sea que de todos modos sí se está viendo como un beneficio. Mire que la sanción es no, vaya y me paga común y corriente. Para el simple tiene que anunciar que continúa en el simple todos los años, tiene plazo hasta el 31 de enero. Mire, algo parecido a los que se acogieron a la ley 2649, que tenían que cumplir con ciertos requisitos. Entonces, todo, pero si se quiere retirar también lo dice y avisa. Dice, yo ya no quiero hacer más del simple. Me está yendo tan mal, pero ya tengo también soportada mis costos y deducciones, que prefiero quedarme en el otro sistema. Respecto a la retención en la fuente, yo les decía, no son sujetos de retención en la fuente. Sí son sujetos de retención en la fuente del IVA. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quiénes son responsables agentes de retención del IVA? Pues los del régimen del IVA, porque ya no hay régimen común, digamos régimen común de IVA. Siempre que le compren al simple, el simple le tiene que decir, mire, yo soy del simple, me hacen retención en la fuente. No agentes de retención en la fuente, que eso también es muy bueno, porque las empresas pequeñas, una de las perezas más grandes que tienen las pymes, las pequeñas empresas, es no solo que se constituye la persona natural, se constituye como sociedad. ¿Cuál es la pereza más grande? Tener que llevar contabilidad, porque tiene que contratar su contador. Bueno, aquí lo tiene que contratar. Pero no solo eso, uno encuentra que no hacen las retenciones en la fuente y empiezan a meterse en líos. Dice, usted no es agente de retención. La regla de retención sigue igual que solo para los laborales, que siempre así no se sea sujeto de retención. Si alguno de ustedes tienen empleados, pues no son sujetos de retención. En principio, no soy sujeto de retención porque no soy comerciante. Son los comerciantes dependiendo del monto de los ingresos. Pero si tengo empleados, en ese caso sí soy agente de retención. Aquí también. Los contribuyentes del régimen ordinario que reciban pagos del contribuyente del régimen simple serán autorretenedores de dicho ingreso. O sea, como siempre, esto tendrá que anunciarse en el RUT para que con quienes tengo yo operaciones, entonces si alguien me facturó, si alguien me está facturando, yo no le voy a hacer retención. Ese que me factura a mí, que soy del simple, sí se tiene que hacer la autorretención. La autorretención a la tarifa que corresponda. Digamos que está funcionando como funcionaba antes lo del simplificado, lo del que generaba la factura de compra o documento equivalente. ¿Se acuerda que hacía una retención teórica del IVA que se la podía tomar? Pues aquí va a ser lo mismo. Quien le venda al simple tiene que ser autorretenedor para esos efectos. Entonces necesariamente tendrá que saber cómo, que es del simple, pues cómo lo sabe con el RUT. Lo va a tener con el RUT. Bien.
son responsables del IVA o del Impuesto Nacional al Consumo, obligatoriamente. Presentación, que esto sí, sin consultar las cuantías, esto sí no le va a resultar muy atractivo a muchos de los contribuyentes informales, porque si algo también le tienen pereza es, en ese sector de la informalidad, es a tener que facturar el IVA sin cumplir los requisitos, porque no hay que cumplir ningún requisito de los que trae la regla general del IVA, de las 3.500 VTs de contratos. Por eso el hecho de ser del simple pertenece al régimen común de IVA. Eso sí es, digamos que un poco, digamos que la deficiencia que le estamos viendo. Pero a los que ya estamos en el IVA, pues no habrá tanto problema. Obligación de transferir o pagar el valor del IVA se va a pagar mensual, lo dice la ley. Ahí fue donde me confundí cuando hablamos del IVA y del anticipo que se hace del simple. Pero el valor del IVA se tendrá que hacer mensual, o sea que ahí seguimos teniendo trabajito para colaborarle a los contribuyentes del simple en la conformación del IVA mensual, y va a tener derecho a los impuestos descontables. ¿Quiénes no van a tener derecho a los impuestos descontables en las declaraciones de IVA? Fueron los que mencionamos inicialmente, que eran los micromercados y las tiendas, no se les va a reconocer el descontable. La obligación de expedir facturas, ya habíamos mencionado que ser responsable del IVA en las tiendas y minimercados no tiene derecho a solicitar el impuesto descontable. Respecto, tratando de que van a haber unas nuevas declaraciones, todo el procedimiento tributario, todo el régimen sancionatorio establecido en el Estatuto Tributario le va a aplicar al simple, el término de firmeza de las declaraciones y demás. Renta presuntiva. Esto también es muy bueno. Si bien es cierto, la renta presuntiva, creo que lo vieron esta mañana, seguramente que se vio, pues se va a reducir, digamos, va a desaparecer, pues por lo menos a partir del 2019 ya no tendría que calcular renta presuntiva, porque no está sujeto a renta presuntiva. Y eso también resulta interesante, porque además que miren que dentro de los requisitos tampoco le puso tope de patrimonio. Pues por lo menos ahora arranca sin renta presuntiva del 1.5. Del 1.5. Bien, este es un ejemplo, digamos, que traté de armar de una persona natural con consultorías sin empleados a cargo. Entonces, aquí, ¿qué puede ser lo interesante que dijimos? Que si no tiene empleados a cargo, no puede solicitar el descuento tributario de la Seguridad Social, ¿lo dijimos? Entonces, lo que quiero mirar es el efecto. Una persona que simplemente, en este caso dijimos, se ganó 120 millones de pesos anuales. Ese aporte de 6 millones a la salud está calculado sobre el 40% de los 120, y el aporte a la pensión también está calculado sobre el 40% de los 120. Ahí que tenemos entonces unos ingresos no constitutivos y una renta líquida. Estoy haciendo la depuración sencilla, no tenemos persona a cargo, no tenemos digamos que aportes a fondos voluntarios ni aportes a AFC, pero el hecho es que a la renta exenta del 25% sí tenemos derecho. El tope máximo del 40 son 42 millones, que son el 40 de los 106, 40% de 106. O sea que procede totalmente el 25% de la renta exenta. Si estamos, lo que hacemos con la declaración normal. Tengo una renta líquida agravable de 79 millones de pesos. Eso equivale con la VT de hoy, o sea que está para un supuesto de este año, de 34.270, a un impuesto de 9.990.000 con una tasa efectiva de 8.33. Independiente de la retención que le hayan hecho. Si lo hacemos, si esta persona dice, oiga, me llamó la atención, compro el sistema, volvemos a lo mismo, mira, hasta los 106 estamos bien. Lo único es que la tarifa que voy a aplicar es el 4.34.
frente al 8.33, o sea que casi a la mitad, si este es el supuesto, casi a la mitad se me está reduciendo. Sí, dime. Ah, claro, por eso lo estoy haciendo como estaba antes de la sentencia. Por lo que se está refiriendo a que yo dije que con la sentencia yo tenía la posibilidad, la C-120 del 2018, de la Corte Constitucional, se tenía la posibilidad de solicitar las expensas necesarias. Por eso lo puse, si se tiene la posibilidad de las expensas necesarias y las tiene soportadas, pues seguramente que el análisis será otro. Yo aquí estoy presentando el modelo sencillo para que cada uno analice su caso. Ah, ¿tengo soporte de mis expensas necesarias? ¿O no tengo soporte de mis expensas necesarias? Estoy en esta condición, que no es una condición muy alejada de la realidad de la que vivimos los independientes. Entonces, mire, en este caso, ¿es responsable del IVA? Sí, pues sigo siendo responsable del IVA. No me va a modificar eso, porque ya estoy por encima de las 3.500 VTs. Entonces, si tengo esta circunstancia, mire, y no me van a hacer ningún tipo de retención. Entonces, resulta interesante. ¿Qué pasaría en este mismo caso de una persona natural sin empleados a cargo y con deducciones hasta el límite? Entonces, lo que estoy haciendo es que tengo otras deducciones. La simulación, la invitación es a que hagan la simulación. En este caso, bien había podido tener expensas para efectos, pero no le puse expensas necesarias, sino que le colocamos dependientes, intereses de préstamos de vivienda, aportes a la AFC, pero en todo caso hasta el 40%. Entonces, en este caso, mire, la renta líquida sigue siendo la misma, la renta líquida agravable, teniendo en cuenta, mire, todo eso suma más de 42 millones de pesos, porque el total de deducciones son 66, pero solo tengo hasta el 40%. Entonces dice, total de deducciones 42 millones, renta líquida 63. La tasa efectiva en este caso se reduce al 4.6 y aquí sin ningún esfuerzo voy a pagar el 4.34. Entonces yo digo, pues igual lo va a pagar al final, pero lo voy a ir anticipando bimestral. ¿Ya? ¿En dónde está ganando la administración? En el recaudo mensual del IVA. En ese es donde se está compensando el recaudo, por lo menos el recaudo. Entonces, en la base mensual del IVA. Pero entonces, bueno, ahí está ese otro supuesto. Y ahora vamos a mirar qué sucede con una empresa. Entonces vamos a pensar que la empresa en una situación normal, en este caso vamos a hablar de que tiene 4 empleados y tiene un margen de utilidad superior al 10%. Para que monten ustedes su modelo. ¿Qué tendríamos? Con los mismos 120, tenemos costos y gastos por 80 millones, una renta líquida de 35 millones. Mire que es mucho inferior. Es decir, que estoy con un margen del 29-30%. A ver si nos funciona. Entonces tenemos un margen del 30%. ¿Qué tarifa le vamos a aplicar? El 33% para este año. Pero si ese fuera el caso, ¿cuál fue la retención en la fuente que le practicaron? El 11%, porque estaba hablando de una consultoría. O sea que la caja sí se me golpeó mensualmente por cada una de las facturaciones. La caja sí se golpeó. Entonces, sí se afectó. Entonces, tendríamos el impuesto de renta 11.625.000. Así, a mano alzada. Si sobre los 120 me hubieran practicado a mí una retención en la fuente del 11%, pues claro, casi que tenía para pagar el impuesto, ¿o no? Pero me lo descontaron mensualmente. Al final, tengo un descuento. ¿Qué descuentos tributarios? Pues no vamos a hablar ahorita, yo sé que hay más y seguramente que vieron más esta mañana, que el descuento por compra de bienes productores de renta, de activos, bienes de capital, el IVA, que, bueno, en este caso el más sencillo es el del ICA. Mencioné el del ICA para un impuesto neto de 11 millones con una tasa efectiva del 9.3%. Si me hubieran realizado retenciones del 11, seguramente que tengo saldo a favor. Vaya, pídalo.
Claro, se lo van a devolver, pero hay que hacer un esfuerzo adicional. Y ahora acá, puro y simple, no me preocupo allá porque los costos o gastos en ese nivel de subjetividad en el que podemos entrar con los funcionarios, pues simplemente son 120, mire, impuesto de renta, el 4.9, que es la tarifa, porque estoy en ese rango, el 4.9, ¿recuerdan cuando vimos las tarifas para ese caso concreto? 4.9, me dice que puedo tomarme como descuento el ICA, bueno, ahí se calculó el 6.9 sobre 120, que sería lo que se tiene que pagar, me lo puedo tomar para descontarlo, y mire que voy a llegar a una tarifa, aplicando el 4 puntos, a una tarifa activa que no alcanza el 1% sobre el total de los ingresos. Entonces, esto no quiere decir que si yo me voy por este camino, ojo, no le voy a exigir, por ejemplo, a los prestadores de servicios la seguridad social. ¿Ya? No, o sea, me voy a desentender de los costos y deducciones. Eso no puede ser porque también existe la sanción por evasión pasiva, o sea, por el beneficio, por otro, no solo por ingresos o por omisión de costos y deducciones. Pero por lo menos sí le quito el nivel de subjetividad para entender qué costo es deducible y qué costo no es deducible. Y eso puede redundar en unos beneficios importantes. Mire, alguna vez en una empresa del sector farmacéutico, el lío que tuvimos, y esa sí se la gané, me rechazaron la destrucción de inventarios de medicamentos vencidos porque no lo consideraban expensa necesaria. No, mejor, no era porque no lo consideraran, por considerar expensa necesaria fue que nos la ganamos. Ahora que recuerdo. Porque el artículo 64 del Estatuto Tributario, que eso originó una modificación, hablaba de que los contribuyentes podrán deducir del inventario inicial más las compras, ¿cierto? Un porcentaje equivalente, antes era del 5, ahora es del 3, y entonces no lo aceptaron, no aceptaron esa destrucción de medicamentos, y antes ni siquiera era, todos ustedes son muy jóvenes, solo lo aceptaban para aquellos contribuyentes que llevaran un sistema de inventario periódico. Lógico. Y ya teníamos los sistemas, ya existía el sistema de inventario permanente. Y fue por esa razón. La discusión se dio en una diferencia de criterio. 5 años duró el pleito. Porque el contribuyente, después de que solicitó la deducción de la destrucción de inventarios, además que miren, si la destrucción de inventarios, como generalmente uno la maneja, primero la provisión, porque la provisión es la que se lleva al gasto, pero las provisiones no son deducibles, y realmente cuando se hace la destrucción lo que se lleva es el gasto real, no el gasto contable, porque como la provisión ya se llevó a la contabilidad, uno lo que hace cuando se hace la destrucción es que cancela la provisión que ya se llevó al gasto por allá contra el inventario, y ahí sí lo disminuyen. Ríase para que entiendan ese registro contable. Y más en la jurisdicción. Entonces, afortunadamente, yo lo digo, esa sí se ganó, por considerarlo expensa necesaria y porque quien comercialice medicamentos vencidos, pues hombre, eso pues es penalizable. Bueno, todo esto ha enriquecido nuestra amistad ahora que el doctor Marco Aurelio está en el otro equipo, en el equipo de los consultores y estas cosas, pero pues seguramente que allá también se hacía muy buena labor. Entonces se elimina uno, si optamos por ese sistema, mire que nos estamos eliminando, digamos que un desgaste que podría resultar importante. Ahora, mire que también hay empresas que tienen cierto nivel de comprensión del gasto que realizan. Y encuentra uno muchas. Por ejemplo, hay empresas que se dedican a las encuestas, entonces contratan encuestadores y a los que le pagan 200.000 pesos por un paquete de encuestas. Pídale la seguridad social. No están evadiendo, el tema es que por las formalidades les acepten el gasto. Pues si estoy en eso, pues hombre, yo empiezo a buscar un sistema más eficiente. Y la última lámina, y ya con esa termino, me quedan estas dos.
Bien, estábamos en la medida. Entonces, el otro es, este era el que estábamos viendo. Tenemos otro que es con un empleado. Bueno, es que en el anterior, mire qué fue lo que nos trajo mayor beneficio. Aportes de pensiones 4.769.000, que nos los tomamos como descuento para el pago del impuesto. Entonces nos va a servir. ¿Qué pasa si lo que tenemos es un empleado? Con un empleado. Pues aquí se sube más. Entonces miren que aquí también se ve que está bien pensada desde la perspectiva de que se busca generar empleo. Miren, con un empleado aquí lo importante es que cuánto pagó ese empleado, 1 millón de seguridad social, 1.242.000. ¿Cuánto nos tomamos acá? 1.242.000, inmediatamente se subió la tributación. O sea que en la medida en que nosotros tengamos empleados, pues ese pago de la pensión lo puedo descontar del impuesto y es preferible, porque estoy generando desarrollo económico. Vamos a tener, digamos que se va a mover toda la economía. Entonces sí se está beneficiando al grupo de trabajadores, pues al incremento del empleo, porque eso que pago, entre más pague seguridad social, más le puedo, pensiones, más le puedo aplicar al impuesto. Y eso sí me parece bueno para la economía. Y en este caso, mire que a pesar de que, digamos, solo el impuesto a la renta, en este caso lo puse con un margen del 8, no más del 8%, tenemos una tributación del 3,9 aquí en el simple y del 2,3% como tasa efectiva en el régimen ordinario, porque pusimos un margen de ¿cuánto? Del 8%. Entonces, margen es poquito de utilidad, pues definitivamente uno escoge, me quedo en el sistema que tengo. Por eso yo digo que en el área de la consultoría y de los independientes el sistema resulta atractivo. Pues por la experiencia y lo que uno ve es que los márgenes son un poco más altos en los independientes y la dificultad de los costos y de deducciones también es un poco más alto. Bien, y por último, esta era, me había saltado esta tarifa, con un margen bruto del 7%. Las del margen bruto del 7%, el efecto que nos da aquí, digamos que sigue siendo, pero con el mismo nivel de empleados, mire, 4.769.000, 4.769.000 por efectos del pago de pensiones, de pago de pensiones, sigue siendo benéfico el sistema simple. Entonces, digamos que esto en relación, que a mí me parece que es de los aportes más importantes para tener en cuenta de esta reforma, es lo que traía preparado para presentarle a ustedes. No sé si damos espacio ya para las preguntas, viendo que a las 4:15 salimos. Dime. Oiga, una pregunta bien interesante. Estamos hablando del servicio de transporte, pero es que hay uno que sí tiene IVA, pero el que no tiene, el transporte de carga que no tiene impuesto a las ventas. Es que creo que ese no clasifica pero no, miramos la filmina, en un segundito. Sí, pues ahí tenemos una dificultad, porque la norma sí incluyó en la filmina el transporte. Entonces, yo diría que ahí sería para el transporte que es responsable del IVA, porque la norma que dijo, todos son responsables del IVA. Está amarrado al IVA, entonces quedaría responsable del IVA. Entonces, si usted quiere clasificar, se vuelve responsable del IVA, porque ahí también hay informalidad. Y miren lo que interesante, sí, está para el transporte, no tiene IVA, pero se quiere vincular, pues resultó responsable del IVA.
Lo dificultad ahí es que seguramente que está dentro de los servicios excluidos. El servicio de transporte en la interpretación debe estar entre los servicios excluidos de impuesto a las ventas del 476 y todos esos. La dificultad ahí es que por la regla general siguen excluidos del impuesto a las ventas. Pero entonces uno diría, estoy aquí interpretando que aplica para los transportadores responsables del IVA. ¿Ya? Los transportadores responsables del IVA. Perdón, don Humberto. ¿Ya empezamos con preguntas? Sí. Listo. Ok, recuerden, aquí hay una pregunta. En el caso de los profesionales que, pues además de prestar asesorías, tienen un contrato laboral, o sea, que inicialmente tienen un contrato laboral con una empresa, pero que en su tiempo libre, como nos contaron, nos queda tanto, se llevan consultorías adicionales, ¿entrarían dentro de este sistema? ¿Sería posible? No, desafortunadamente no. La norma sí está diciendo que no podrán ser sujetos pasivos quienes tengan una relación laboral legal o reglamentaria, o así no lo tengan, que fue lo más grave, que Dios no debió haber dicho eso, cumplan la prestación de un servicio que tenga todas las características de un contrato realidad, o sea, que tenga todas las características de un contrato laboral. Pero para todos los efectos, si tiene un contrato laboral, no clasifica. Sí, por acá. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Pues yo disiento de usted con lo relacionado al transporte, porque es que no solamente el transporte, un servicio médico, evidentemente el servicio médico está excluido de IVA y sí, bajo los parámetros del simple, pues se puede inscribir en el simple. Entonces yo creo que también eso se debe interpretar de buena fe, que los responsables de IVA deben ser los servicios y productos que deban tener IVA, ¿no? Ya, sí, no, mira, lo que pasa, les voy a comentar lo siguiente. Todos entendemos que hay un beneficio y desafortunadamente la norma sí dijo expresamente que los del simple son responsables del IVA. En el derecho tributario, todas las normas, o sea, las reglas de interpretación, cuando existen beneficios, son restrictivos, no son extensivos, desafortunadamente. Que yo pudiera decir, aplico la analogía. Cuando existen beneficios, no aplica la analogía en el derecho tributario. Entonces, yo puedo decir, yo soy médico, me voy a incorporar al simple. Sería una buena idea para la próxima reforma o para que salga un decreto. No podría ser por decreto reglamentario. ¿Pero por qué? Porque claro, los médicos no facturan. Pero si va a facturar, entonces volvemos a lo mismo. El servicio de los médicos, salvo lo que sea, está excluido de impuesto a las ventas, salvo que sean los tratamientos de belleza de algunos. Entonces, quedarían responsables del IVA. No tiene sentido porque la norma está diciendo que están excluidos del IVA, los del 476. ¿Estamos de acuerdo? Pero la norma se dijo, todos son responsables del IVA. Todos son responsables del IVA. Entonces, no podrían, en mi concepto, pertenecer. Como les digo, eso yo estoy diciendo lo que dice la ley. En ese caso le digo, por interpretación considero que no podrían caber en este momento, ojalá pudieran caber los médicos, pero tienen la limitación de que dice responsables del IVA, quedan responsables del IVA. Ya lo que está diciendo lo que pasa en la analogía que está haciendo el compañero es la siguiente. Dice, son responsables, pero con relación al anterior lo que eliminó fue los topes. Es que todos los responsables, y así lo miro yo, todos los responsables anteriores tenían unos topes, pero es que los topes antes eran, realiza el hecho generador y es del simple o del común, para ser responsable. Ahora la ley que dijo, así usted realice el hecho generador, realizado el hecho generador, lo primero que tiene que revisar, ¿cumplió con unos topes? No, no los cumplí, entonces usted no tiene nada que ver con el IVA, pero no le está diciendo que es excluido, no tiene nada que ver con el IVA. En el anterior, claro, pero es que en el médico ni siquiera le dice consulte los topes, usted es excluido,
No tiene para qué revisar los topes, usted excluido. Los topes los revisa, pero para saber si está obligado a facturar o no. Pero el hecho de que esté obligado a facturar no quiere decir que tiene que facturar con IVA. Es por eso que les estoy diciendo que en mi concepto no aplicaría en principio. Porque está diciendo que todos, pero cuando hace la referencia a que todos son responsables del IVA es porque están desarrollando una actividad gravada que desde un peso se vuelve responsable del IVA. Sí, perdóname, ya, Ortica. Yo tengo una duda. Sí, dale. Si es una empresa de publicidad y esa empresa supongamos que no superó los 400 millones de pesos, ¿se puede pasar? Porque eso lo dice ahí. La pregunta viene es esta. Si igual él es responsable de ello ahora mismo, pero hay un IVA que es el deducible, que es cada vez que le llega una factura porque mandó a hacer impresiones, por lo que sea, pero en simple dice que no, lo que entendí. No, pero los únicos que no pueden tomar los descontables son las peluquerías, las tiendas y los minimercados. Los demás pueden tomar al descontable. Gracias. Sí. Dime. Buenas tardes. Buenas tardes. Tengo una inquietud. Para pertenecer al sistema simple, hay un tope o un límite de ingresos, ¿cierto? ¿Qué pasa con el patrimonio de ese contribuyente, de sea un tendero, un macromercado, un micromercado? Perdóname que te interrumpa y te digo de una vez nada. Eso fue lo que primero me llamó la atención cuando estuve revisando y les pasó como la primera vez que salió el IMAS, que no tenía renta presuntiva y no tenía en cuenta tampoco el patrimonio del contribuyente, y se dieron cuenta de la embarrada y al periodo siguiente lo incluyeron en un decreto de que se tenía que tener en cuenta el patrimonio y calculaba renta, para saber si pertenecía o no. ¿Sí recuerdan que al comienzo no le tuvo solo en cuenta el tope de los ingresos? Aquí sucedió, el patrimonio no se tiene en cuenta para nada, solo que los ingresos de las 80.000 UVTs para pertenecer al sistema. Sí, dime. Ya, espérate que hace rato estaban acá, sí, dime. Ya, desafortunadamente, mira, ahí sí te digo, vuelvo a lo mismo. Si tenemos una renta pasiva, lo que dijo la norma es que cualquiera de esas actividades que dijeron que no clasificaban, si tengo esa más otras de las que sí clasifican, no puedo. Y si tengo 3 diferentes de las que clasifican, tributo sobre la tarifa más alta. Bien. Bueno, quiero aclarar un párrafo que vimos cuando dice que no podrá ser sujetos pasivos las sociedades que tengan contrato laboral con sus socios o administradores. Eso lo decía un párrafo. Ah, sí. Pero pues, ¿qué es lo que? No, lo que, a ver, revisémoslo. ¿Quiénes en relación con las sociedades que ya superamos el tema del que tiene el contrato laboral? El otro tema que miramos aquí que teníamos en la presentación hacía referencia era a que para contabilizar los ingresos, el tope debía tener los ingresos propios en mi actividad como profesional y los ingresos que estuviera generando como administrador o gerente sin vínculo laboral de una sociedad. Si ese es el caso y sumados todos se me pasan los 2.700 millones, no puedo pertenecer al sistema. Era eso. Por eso, no poder ser sujeto pasivo es que, ¿quiénes son los sujetos pasivos? Los que realicen el hecho generador y los que cumplan las características. O sea que no pertenezco al sistema, es que me voy por el régimen ordinario. O sea, si la sumatoria de todos esos ingresos me da más de 80.000 UVTs, pues no me puedo acoger, no soy sujeto pasivo del simple. ¿Qué quiere decir que no soy sujeto pasivo del simple? Que soy sujeto pasivo de ¿qué? Del sistema ordinario. Es ese, del sistema ordinario. Sí, dime. Una consulta, ¿se puede clasificar en el régimen simple a una compañía que tiene ingresos grabados e ingresos excluidos o no grabados? O sea, que tenga ese tipo de ingresos, puede ser 60, 40, 80, 20, pero tiene unos grabados y otros no grabados. Claro, mire todos los casos que empiezan a salir y esto es lo interesante. Claro, y que hace su cálculo de proporcionalidad. Yo diría que tiene que clasificar porque es responsable del IVA, pero el hecho de que sea responsable del IVA, pues no le quita que tenga los excluidos. Y adicionalmente, pues va a ser
para efectos de su declaración de IVA, pues va a tener los descontables. Como estamos hablando es de renta, pues ¿qué efecto tiene que tenga unos ingresos excluidos? Pues ninguno, porque de todos modos va a tributar sobre la tarifa de renta. Su declaración de IVA la va a tener que presentar, pues, ¿sobre qué va a pagar? Sobre los ingresos grabados, como lo venía pagando. ¿Ya? Sí podría. Buenas tardes. Sí. Acá. A ver, hoy. Dos preguntas. Voz de locutor, muy bien. Sí, claro. La primera, ¿aplica para efectos de la contabilización del año 2018 o cuándo comienza a operar? No, buena pregunta. Es un impuesto de periodo solo a partir del 1 de enero del 2019, pero los ingresos que se deben de tener en cuenta son los del año 2018. Ok. La otra Sí, pregunta los del es, año 2018, porque estamos iniciando. Sí. La otra pregunta es, para estar incurso en ese régimen, hay 4 requisitos, de los cuales y el objeto fundamental y la esencia es formalizar, digamos. Y uno de ellos es estar al día con todos lo que no ha cumplido. Entonces, ¿cómo va a ser la DIAN para que el contribuyente se ponga al día 5 años atrás, por ejemplo, si nunca pagó declaración de renta o nunca hizo devolución del IVA? ¿Cómo es el procedimiento ahí? ¿Qué significa estar al día? No, estar al día ahí es estar al día. Es decir, que no deber nada. Puede que si yo me quiero, como yo diría, que hoy entro al sistema, pero tengo plazo hasta junio y me llama la atención, pues tengo que pagar. Desafortunadamente no dijo o hayan suscrito una facilidad de pago, porque hubiera podido decir, si tiene una facilidad de pago se podrá coger, pero si no tiene facilidad si tiene facilidad de pago no, dice es estar al día. Tener una facilidad de pago, por ejemplo, pues no es estar al día, le evita el proceso de cobro coactivo, pero está debiendo. O sea, la norma no hizo excepción, lo mismo que con el pago de la seguridad social. O sea, que de todos modos es interesante, pero también ella quiere que tener una retribución. Sí, dime. No tengo claro los sujetos pasivos. ¿Usted nos puede volver a colocar la firmina de en qué actividades se pueden estar en este? Mire, mejor le digo cuáles no, que estaba más fácil. ¿Quiénes no podían ser sujetos pasivos? Recordemos. Primero, los que tienen rentas pasivas, arrendamientos, su actividad es esa. Segundo, las más importantes, las sociedades que sean socias de otras sociedades. Es una sociedad es inversionista A de la B, la A no puede pertenecer al sistema, la B sí, siempre y cuando no sea socia a su vez de otras sociedades. ¿Ya? Hasta ahí llegó. ¿Ya? Las empresas de energía eléctrica. ¿Quiénes más? De los que estábamos mencionando allí. Los no residentes, los que tengan un vínculo laboral, tampoco. Y a grandes rasgos, ¿quiénes? Los podemos ver por las tarifas. Acuérdate, los comerciantes, mayoristas o detallistas que compran con el requisito de ingresos. Los profesionales independientes. ¿Perdón? Claro, pero el comercial, si es productor, también puede, o sea, es productor y distribuye siempre y cuando de productos los que quieras, salvo que sea productor de armas, porque los productores de armas o de explosivos o de tampoco que estaban en la lista que nosotros mencionamos. Las del sector de la salud, eso es una condición, dice personas jurídicas. Las IPS, pero es que tengo una inquietud, las IPS prestan un servicio de salud, ¿no es cierto? Y en relación, digamos que está en la situación de los, pero ¿eso es grabado con IVA? Entonces no podría, entonces estamos en la misma situación. La norma dijo que quedaban todos grabados con IVA, pero esta sí es una interpretación que yo hago, que quedan grabados, que quedan todos responsables del IVA, pero de los que realizan esas actividades porque hace referencia para hacer la sistemática, para dar una interpretación, o si no, es decir, que primero habría que entender que lo otro quedó grabado con IVA y la norma no se derogó, ellos siguen excluidos de IVA. Dime. Gracias. Sí. Bueno, tengo dos preguntas también.
Por ejemplo, hay un abogado, ¿sí? Su actividad principal pues es la de su profesión, ¿verdad? Él está interesado a incluirse en el simple, pero él tiene un apartamento arrendado. Solo por ese hecho ya queda por Sí, fuera. mire, yo ya lo analicé. Estuve pensando porque, digamos que todos tenemos unos ahorritos y de pronto lo que pensamos primero es, cuando uno no tiene mucho tiempo, ¿qué es lo que hace para realizar inversiones? Pues comprar un apartamentico, un apartaestudio y arrendarlo para que se pague solo. Y no solo eso, para aprovechar el beneficio de la AFC, del ahorro de fomento, porque lo que hace uno es que su platica la mete en la cuenta AFC, tenía el beneficio de la exención y le decía a uno, páguese de ahí al banco, páguese de ahí el crédito, y con esa platica se pagaba el arrendamiento. Entonces, ahí la norma, y vuelvo y digo, la norma dijo, quien tenga una de esas que no se puede y una que sí se puede, no se puede. Fue lo que primero estuve mirando, porque uno en su planeación dice, bueno, vamos a ver si yo tengo, entonces, no puedo. Entonces ahí uno lo que piensa es decir, bueno, ¿qué hacemos? Habrá que ese arrendamiento, vender apartamento. Bueno, sí me decía alguien. Tampoco del sector financiero. Sí, dime, ya. Buenas tardes. Si decimos que ya no se puede hablar de régimen simplificado y ya no, y las personas que están actualmente en ese régimen no se acogen al simple, ¿dónde quedan o cómo se clasifican? No, en nada. Qué bien, no quedaron en nada. Porque es que ya no se habla de régimen simplificado de impuesto a las ventas. Ya se acabó. Simplemente el que no cumpla con los requisitos de los 3.500 VTs, ¿recuerdan de los contratos o el año anterior o de un solo? Lo vamos a ver. Simplemente se va a hablar de responsables del IVA. Y respecto al simple, a este régimen, nada. Va a depurar, si va a presentar declaración de renta, lo hace por su sistema ordinario, común y corriente. Y no tiene IVA, ¿no? No tiene, mire, el que se quedó, buena pregunta. Disculpa con esto, buena porque me da esa posibilidad. Recibió 100 millones de pesos. Listo, no va a facturar IVA. ¿Estamos de acuerdo? Estoy dentro de la tarifa, dentro del tope, 100 millones no va a facturar IVA. Respecto al simple no se acogió. Pues simple y llanamente hace su declaración y la depura por el sistema ordinario del artículo 26. Lo único es que le van a hacer retenciones en la fuente. Así es. ¿Sí? Una preguntita. Sí. Digamos, las empresas que facturan por el POS, por POS que no tienen facturación electrónica, ¿también podrían caber aquí? O tendría que tener facturación electrónica. También ya maneja en cuanto a POS, facturación electrónica. Bueno, es que incluso el POS ahorita tiene un lío adicional, porque esas facturas no van a servir para el descontable ni como costo de deducción, salvo que usted le diga al del POS, emítame la factura. Y mire que yo no tengo nada que ver con WordOffice. No, es que en serio, para efectos del IVA ya dijo, lo vamos a ver ahorita, la 1943 dijo que el que maneja, cuando soliciten el POS para que me acepten el descontable, tengo que decirle, ¿sabe qué? Hágame una factura. Entonces lo tendrán que hacer. Y los del simple, ya les dije, ya vieron el plazo que tienen, pero todos tendrán que tener factura y exigir la factura electrónica. Bueno, última pregunta, por favor. Sí.